Qué gusto que continúen con la programación de TSI aquí en la Corporación Televicentro. Les presentamos a continuación al banquillo para hablar de temas relacionados a la vida nacional y por supuesto la educación es un pilar y es un gran desafío para cada administración, independientemente del partido político que llegue a gobernar en un país. El primer desafío es la educación de una población y sin duda alguna durante los últimos años hemos demandado una mejor educación para nuestros niños y niñas, jóvenes también del país, y hoy vamos a analizar con nuestros invitados cómo hemos avanzado en el sistema público y por supuesto el sistema privado, que ahora prácticamente brinda grandes ofertas. Recientemente salieron unos indicadores de las mejores universidades de América Latina y vean ustedes que una universidad privada sustituyó prácticamente a la pública. Por muchos años la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha permanecido en este ranking y en ese sentido vamos a analizar con nuestros invitados, a quien presento, gracias al licenciado Gerardo Solano, que se encuentra aquí con el set con nosotros. Él es asesor del COMPRUN y director distrital número 9. A la distancia es un gusto saludar al doctor Carlos Avión de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Es él el presidente. Gracias, doctor. Es un gusto saludarlo. Muchas gracias. Buenas tardes. Y Juan Carlos Cuello, que es el titular de CEDESPA, pero siempre está vinculado a la Secretaría de Educación con las estructuras de los centros educativos. Un gusto saludarlo, Juan Carlos. Un placer, Cristian, un placer, Eduardo, y un placer, don Carlos, de estar en este programa. El Banquillo, que es un programa muy prestigioso, siempre con una visión objetiva de todo lo que está sucediendo en el país, y qué cosa más importante que podamos hablar de algo que por muchos años estuvo en el abandono. Prácticamente la infraestructura educativa estaba en las ruinas, pero sí se han hecho cosas históricas y qué bonito que podamos platicar de cómo se ha cambiado el rostro de la educación pública. Muy bien. Gerardo, hemos avanzado, hemos visto también que esta semana incluso Francisco Morazán prácticamente está con cero. ¿Recuerda usted antes que gran problema que teníamos, que hubo también en su momento, que se incluyó en la práctica profesional para el sistema, fue en el sistema secundario, ¿verdad? De alfabetización. Sí, de la alfabetización, y era parte de la práctica. ¿Continúa siempre esta modalidad o no? ¿Cómo se logró, de acuerdo a la Secretaría de Salud, que Francisco Morazán en este caso se convirtiera en un departamento en donde hay cero analfabetismo? Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un avance el haber declarado ayer Francisco Morazán libre de analfabetismo, ¿verdad? No quiere decir que se erradica al 0%, ahora siempre van a haber analfabetos, pero se dan unos índices que son estándares mundiales, que es del 4%, 4 puntos ahí, del 3.5 por ahí, que es la próxima, que es el rango en el cual ya usted puede declararse libre de analfabetismo con ese rango. Claro que hay un avance importante, ¿verdad? Y con la situación de que estos que están libres de analfabetismo van a otro proceso, que es el proceso para poder continuar estudiando a otro nivel, ¿verdad? Ya esa es otra estructura y otro proceso que es también muy interesante, que eso nos está dando un avance también muy excelente y que es un logro de este gobierno. Hay que reconocerlo, pues, porque no, se ha venido por años hablando de erradicar el analfabetismo y siempre quedábamos en nada, pues. ¿Qué otros departamentos están? La Corte se han declarado varios departamentos, varios municipios, ¿verdad? Ya prácticamente se ha llenado casi todos los departamentos que están, son muy pocos. ¿Cómo se hace esta medición? Es una medición que es estándar, a nivel mundial, si usted está en un rango de 3.5, 3.4, hasta llegar al 4, menos de eso, ya usted puede declararse libre de analfabetismo el departamento, ¿verdad? Es muy importante reconocer el trabajo que han hecho los compañeros directores distritales de cada departamento, los distritales, los directores municipales y los directores departamentales. Ese trabajo no es fácil, porque se hizo casa por casa, se hizo un monitoreo y también el trabajo que hicieron los estudiantes profesionales de TES. Doctor, bueno, hemos visto, y yo fíjese que pongo un ejemplo, me voy a retroceder allá a mi juventud, cuando estuve en el colegio, en la secundaria y hasta en la primaria, que en esos tiempos teníamos una educación de calidad. Eran muy pocos
los que, bueno, y los que podían tener a alguien en una institución privada, en una institución educativa privada, por el costo y también por otras circunstancias. Sin duda alguna, ahora vemos que todo ha cambiado. Vemos ahora que hay una gran cantidad significativa de personas que le apuestan a la educación privada. ¿Por qué vemos este cambio generacional en la educación en nuestro país, doctor? Ok, podemos mencionar varios puntos. En primer lugar, siempre la educación privada no va a alcanzar los números que tiene la educación pública, porque la educación privada, al ser pagada, pero eso no significa de que no hayan centros educativos que sean gratuitos, privados, así los hay. Son aquellos que son sostenidos por ONGs o por misiones, sobre todo cristianas, que financian escuelas en diferentes lugares, zonas rurales o incluso en zonas urbanos marginales. Entonces, en estos casos, los estudiantes no pagan por el servicio y están recibiendo una atención de muy buena calidad. En segundo lugar, si lo vemos en términos de matrícula, para este año no tengo el dato, pero creo que debemos andar ya cerca de 300.000 alumnos matriculados en el sistema privado, que son los números que más o menos teníamos antes de la pandemia, porque para marzo del 2020 andábamos en 301.000. Ahorita, el año pasado cerramos con 290.000. A nivel nacional Es estos datos, doctor, probable, son a nivel como nacional estos dicen, datos, son a nivel nacional los datos. son a nivel nacional, Ajá, exactamente. ajá. Ahora, si lo vemos por departamento, pues hay departamentos donde no solo el número de centros educativos privados, sino que el número de estudiantes matriculados también es muy significativo. El caso de Francisco Morazán, el caso de Cortés, el caso de Atlántida, el caso de Lloro, que son donde hay mayor número de centros educativos privados. Por ejemplo, aquí en Francisco Morazán hay más de 300, en Cortés igual. En cambio, hay departamentos donde el número de centros privados es muy pequeño. El caso de Gracias a Dios, que creo que hay uno o dos. En Valle, que también no hay muchos. En Ocotepe, que hay alrededor de 8. En Lempira hay 4 o 5. Entonces, eso varía, ¿va? Según los departamentos. Pero sí hay que destacar que el rendimiento académico de los estudiantes en los centros educativos privados pues tiende a ser mejor. Y tanto en las pruebas que hace la propia Secretaría como en las pruebas que se aplican a nivel regional de Centroamérica o de América Latina, también nuestros alumnos puntean mejor. Y en la prueba de admisión de la UNA, nuestros alumnos ocupan los primeros lugares. Las cifras de las últimas 20 pruebas creo que ha hecho la UNA, más o menos de los primeros 20 lugares, alrededor de 17, 18 son escuelas privadas, ¿verdad? Y el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, todos esos lugares es ocupado por centros educativos privados, por los alumnos graduados. Y otro detalle que también podemos mencionar es que la mayoría de los alumnos y de los centros educativos que obtienen los mejores resultados provienen de escuelas bilingües, ya sea en calendario anglosajón o con calendario nacional. Obviamente, esto se deriva de que el padre de familia que pone su hijo en una escuela privada, pues lo manda para que el centro educativo lo atienda de la mejor manera posible. Y una característica del calendario escolar en nuestras escuelas es que nosotros desarrollamos 180 a 185 días de clase mínimo en el año lectivo, cosa que lamentablemente en algunas escuelas públicas no se observa. Hay veces que, bueno, lo hemos visto, que hay centros educativos públicos que todavía al día de hoy los padres de familia están reclamando nombramiento de maestros, que todavía no les han nombrado maestros, ¿verdad? Y además que en las escuelas públicas también hay bastante
escuela unidocente o bidocente, es decir, un maestro atendiendo 2, 3, 4, 5 y a veces hasta los 6 grados. Claro, todo esto pues tiene sus repercusiones en la calidad de los aprendizajes que tienen los alumnos. Así que yo resumiría pues en esos elementos para explicar el porqué de los padres de familia que pueden, porque ese es otro Y elemento, hacen un esfuerzo. la capacidad adquisitiva de la familia hondureña pues no es muy buena y lamentablemente no todos los hondureños pues tienen los recursos para poder poner sus hijos en una escuela. Pero también hay otro elemento. Hay padres de familia que aún con las limitaciones económicas que tengan, pero ellos tienen en la educación su principal compromiso. Sí. Y aquella familia que pone a la educación como prioridad, pues va a hacer todo lo posible porque su hijo tenga los mejores, la mejor cobertura posible, ¿verdad? Ahora, hay familias con recursos, pero que no les interesa la calidad de los Sí. aprendizajes y que solo les interesa que su hijo pase y pase y pase de grado aunque no sepa leer y Pero hay escribir. escala de precios también. Se puede Sí, encontrar también una institución privada al alcance de acuerdo al salario que tenga un hogar. precisamente ese es uno de los elementos que caracteriza a nuestra escuela privada. Aquí no hay acuerdos entre las escuelas para ponerse de acuerdo en los precios que van a cobrar. Cada escuela dirige sus servicios a un segmento específico del Sí. mercado. Entonces, por eso habrá escuelas que apuntan a un sector económico alto y hay Ujú. escuelas que apuntan a un sector económico medio y otras a un sector económico bajo. Y no es raro encontrar en nuestras escuelas hijos de motoristas, hijos de taxistas, hijos de transportistas, hijos de gente del mercado. Hay centros educativos que sus principales clientes son la gente que tiene puestos en el mercado, Sí, por ejemplo. sí, estamos de acuerdo. Yo conozco a muchos, sí. Juan Carlos, uno de los desafíos en la educación pública, bueno, es otro impacto que nos deja los fenómenos naturales que llegan a nuestros países y que cuesta recuperarnos muchas veces. El impacto de los fenómenos naturales, principalmente en la zona norte, no, también aquí en la capital de la República, cuando estamos en temporada de invierno, mucha destrucción en algunos centros educativos. Recuerdo que en la administración anterior, y esto lo señalábamos mucho, lo señalábamos desde los medios de comunicación aquí en la Corporación Televicentro, se contrataron en el pasado 100 arquitectos, 100 ingenieros para poder monitorear cuál era el daño que estos fenómenos naturales habían dejado en estos centros. ¿Se ha rescatado algo en la actual administración? ¿Han habido avances? Bueno, Cristian, un placer saludarle. De hecho, en estos momentos me encuentro en la zona de La Lima. Desde CEDESPA tenemos el acompañamiento de todo tipo de proyectos, no solamente infraestructura educativa, sino que estamos trabajando en el tema de mitigación con los bordos. Ahorita estamos haciendo la supervisión del aeropuerto Ramón Villeda Morales, que está quedando espectacular. Y así una serie de proyectos que se están desarrollando en el gobierno de la presidenta. Algo muy importante, y quiero decirlo con mucha contundencia, y yo creo que ahí el doctor Carlos Bueso, igualmente Eduardo, pueden validar esa información. Cuando la presidenta asumió y cuando fue nombrado el ministro Daniel Esponda como ministro en la Secretaría de Estado de Educación, encontramos 12.743 centros con una precariedad arriba del 85%, Cristian. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente el sistema educativo, la infraestructura no estaba en la ruina por el esfuerzo que hacían los padres de familia conjuntamente con los docentes. Una deficiencia de 500.000 de pupitres. ¿Qué puede ser esto? Que prácticamente la mitad de la población estudiantil estaba sentada en el suelo, estaba sentada en piedras, estaba sentada en madera. ¿Qué hemos logrado al día de hoy? Al día de hoy, con información fidedigna, y ahí está la plataforma Simple. Eso no es política, eso no es proselitismo, eso no es campaña, es realmente la realidad que existe en nuestro país. Al día de hoy, en estos momentos, tenemos intervenido 4.988 escuelas. Ahí está la plataforma del CIPLE, que es el Sistema de Información y Planificación de Infraestructura Educativa. Es de acceso público. Ahí se pueden ver todas las escuelas que han sido intervenidas, se pueden ver cuáles son los alcances, se pueden ver las fotografías, se puede ver el estado actual de lo que son las escuelas. Y no solamente la intervención de estas escuelas que acabo de mencionar, sino que han sido intervenciones integrales. Tenemos una nueva paleta de colores amigable para los niños en las 3 áreas, prebásica, básica y media. Ya logramos llegar a cada uno de los rincones más olvidados del país con la entrega aproximadamente de 288.000 pupitres. Es cierto, falta mucho, pero es imposible
y se lo decía la presidenta en el otro día que estábamos en una reunión, también estaba el ministro Esponda, que ni que tuviéramos una varita mágica hubiéramos reparado las 12.000 escuelas. Para que este proceso continúe, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una voluntad del próximo gobierno, que sabemos con contundencia que tiene que ser de nuestro partido, para continuar una línea de trabajo que ha permitido cambiar el rostro de la educación pública. Esta información que le doy, Cristian, Eduardo lo sabe, lo hemos visto, yo creo que el doctor Bueso también. En cada rincón que lleguemos miramos escuelas reparadas. Lastimosamente la magnitud del problema ha sido inmensa y es imposible, como se los decía anteriormente, que reparemos en su totalidad todas las escuelas dañadas. Aparte, hemos estado trabajando fuerte con el tema de conectividad. Ya aproximadamente 1.500 centros educativos tienen acceso al Internet. Ese programa lo hemos hecho con DIGER, con el ingeniero Marcio Sierra, y otro programa muy importante que se ha desarrollado desde la Secretaría de Educación es el tema de fortalecimiento a lo que son los huertos escolares. Al día de hoy hay 2.120 huertos instalados. Ahorita estamos comenzando el segundo proceso. Sí sabemos que el tercer proceso, perdón, sabemos que vamos a un proceso político. Los centros educativos van a ser utilizados como centros de votación, pero no solamente es eso, es el trabajo que hemos hecho ahorita también con la red de escuelas agrícolas. Por todo el país se están viendo contenedores que decían que esos contenedores traían armas, pero ¿saben el arma que viene ahí? Y ahí voy a resaltar lo que acaba de decir el doctor Carlos Avillón. Las armas que vienen adentro de esos contenedores es el arma educativa. Es el arma que va a ayudar a que nuestros jóvenes, no solamente en las escuelas agrícolas, aprendan a sembrar las semillas, sino que conozcan todo lo que es el proceso de la cadena de valor para que los productos que se produzcan en el campo tengan el esquema productivo y que ya tengan su código de barras, que ya tengan su empaque, que tengan una marca que permita no solamente formar jóvenes para que vayan a trabajar a las grandes haciendas, sino que también se conviertan en emprendedores. Más o menos esto es un resumen, Cristian, de las cosas que se han hecho en Secretaría de Educación. Sí es cierto lo que dice el doctor Carlos Avillón, el tema de las escuelas unidocentes, un problema que ha venido arrastrando el gobierno de Honduras por muchos años. Conjuntamente, cuando estaba como director de construcciones escolares con el ministro Esponda, presentamos ante el BID el proyecto para la construcción de los planteles educativos. ¿Será más viable tener un plantel educativo donde están las 3 áreas o será tener ese montón de escuelitas unidocentes en lo ancho del país? No, ahí tenemos que buscar un mecanismo que permita que el niño, desde que comience en su área de prebásica, continúe básica y después termine en media en un solo plantel educativo. Otro tema importante que dentro de nuestra ficha que modernizamos en construcciones escolares, todas las escuelas tienen que tener área de cocina y tienen que tener un comedor. Nosotros no podemos seguir hablando, Cristian, de merienda escolar. Tenemos que hablar de un plato de comida caliente y eso es lo que va a permitir que nuestros centros educativos estén a estallar, porque hay muchos padres que también mandan a los niños porque hay alimento. Y eso es lo que permite que el colateral que tengamos es que nuestros niños aprenden a leer y aprenden a escribir. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, deserción escolar también. ¿Cuántos niños no regresaron a las aulas de clase por diferentes circunstancias? Por migrar, porque deben de trabajar, no tienen un padre, una madre que pueda sustentar sus necesidades, principalmente la educación. ¿Cómo estamos en este tema? Después de la pausa, seguimos dialogando con nuestros invitados en Al Banquillo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Al Banquillo. ¿Cómo estuvo la matrícula este 2025? ¿Cuántos menores no regresaron a las aulas por diferentes circunstancias, las que mencionamos después de la pausa? Bueno, en primer lugar, los datos estadísticos. Mire, el año pasado se tenía 1.800.000, ¿verdad? Que era la matrícula del 2024. Hoy ya se está superando. Yo tengo la fe, ya estás próximo a llegar a lo que se tenía estipulado, que son los 2 millones. Yo creo que con los alumnos que se están incorporando, que están en el sistema de alerta y respuesta temprana, se va a llegar a los 2 millones. El último dato que estuve viendo este mes, está muy próximo a llegar a los 2 millones. Mire, lo de la deserción escolar siempre ha sido algo bien manipulado, ojo, ¿verdad? Porque aparecen muchas ONG, muchos organismos que viven a través de eso y que dicen que son 400.000, otro día dicen 600.000, pero hasta el día de hoy, yo que estoy en el campo educativo, que estoy ahí metido, yo jamás he visto hacer un trabajo investigativo. ¿Qué es un trabajo investigativo? Que se vaya al campo de trabajo serio y formal y que vaya a trabajar también a la comunidad y que diga, bueno, ¿cuántos centros? Entonces, hasta el día de hoy yo no he visto un trabajo así que sea serio y formal, pero sí, claro, hay deserción escolar. ¿Cuáles son esos problemas? La migración, la inseguridad, la pobreza, pero eso hay que combatirlo. Ahora, si nos vamos a ver los procesos que están, por ejemplo, lo voy a decir aquí, no me gusta dar este elemento, por ejemplo, el Distrito 9 tenía una matrícula el año pasado de
enorme, ¿verdad? Pero este año ya la superó. Entonces, que solo es un sector. Y los otros distritos de los otros compañeros que están también han superado la matrícula, pero eso es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un incremento en la matrícula. ¿Qué es lo que debemos encontrar en este proceso para evitar la deserción escolar? Tener políticos responsables, tener políticos serios y que se den cuenta que la educación y la única forma de salir adelante con un país es invirtiendo en educación y tomándolo en cuenta. No como escuché ayer escuché a varios candidatos ahí decir que el culpable del atraso de nuestro país es la educación. No es la educación, son los políticos. ¿Qué candidatos estuvieron? Estuvieron casi todos los candidatos, pero solo mandó un representante, la candidata Rixi Moncada mandó el representante. ¿Por agenda o porque no le interesa el tema educativo? Por agenda. No, claro, a ella le interesa, si ella es maestra, pues, entonces, pero sí hubo un candidato que mencionó eso, y el responsable no es la educación, sino la irresponsabilidad de los políticos que ha tenido nuestro país, que no le ha dado valor a lo que es la educación y salud, que son poderosos. No, pero es que al político no le interesa que nosotros, los hondureños, nos eduquemos a nuestros hijos, porque van a continuar en esa burbuja. Que lo único que esperan, lamentable, la mayoría de los hondureños y los jóvenes, ¿cuántos ninis no hay? Jóvenes que ni estudian ni trabajan, esperando la oportunidad de trabajo que le ofrece un político. Es por esa razón que muchas veces no le interesa que el joven hondureño se eduque. Claro, pero lo que me llamó la atención, porque yo soy un investigador, yo analizo, yo llegué, observé, tomé mis apuntes y observé el comportamiento también de las personas que estaban ahí, ¿verdad? Entre comillas, maestros y otros. No analizaron o no reflexionan el discurso que está dando el político, sino que lo aplauden más bien. Entonces, uno tiene que tener reflexión, dice, ¿por qué está diciendo? Por ejemplo, escuché un candidato que dijo que un maestro jubilado solo tiene una jubilación de 800 lempiras, y eso es falso totalmente. No existe ningún maestro que esté jubilado con 800 lempiras en este momento. Son datos, y bueno, ahí está el doctor Sabillón que lo puede confirmar. Eso es algo falso. Entonces, ¿qué es lo que siento? Que están dando, que no están con un equipo técnico de asesores que les esté dando verdadera información. O sea, y el pueblo o los compañeros que estaban ahí también no notan eso, porque también tienen ese problema. No hay esa apertura para poder abrir y debatir y decir, se está mintiendo, me está engañando. Entonces debemos de tener bastante responsabilidad cuando manejemos este tipo de información, máximo en temas educativos. Es un gran desafío que hay también ahora en la educación, doctor, tomando en cuenta que ahora la tecnología, bueno, ahora vemos clases incluso de robótica. Hay que migrar a ese tipo en las mallas curriculares. Ahora se implementa también el tema de la inteligencia artificial. Hacia ahí debemos de apostarle, doctor, en la educación de nuestros niños y jóvenes. Mire, yo tengo una opinión muy particular con respecto al tema de la digitalización, de la inteligencia artificial. Así como están las cosas ahorita, inteligencia artificial yo no le llamaría así. Yo creo que lo que hay es una cantidad de información que uno de manera particular no la podría recopilar en toda su vida. Y la ventaja de lo que se ha desarrollado hasta el momento, que le están llamando a inteligencia artificial, es que usted puede obtener una gran cantidad de información en un momento, en un instante en que usted lo necesite. Eso para mí es fundamental, pero hay otro punto aquí. ¿Qué es lo que la escuela necesita desarrollar en sus alumnos? Habilidades de poder aprender a leer, a escribir, a analizar, a criticar, a contar. Eso es, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, cuando Gerardo y yo estudiamos, bueno, obviamente yo soy más viejo, por lo tanto yo lo hice hace casi 65 años, no había nada de esto que hay hoy. Sin embargo, yo me he adaptado a este mundo cambiante. ¿Por qué? Porque tuve un aprendizaje allá en la escuela y Era el sobre todo Nacho. en el colegio, pero más en la universidad,
porque, y hay un elemento aquí, lo que yo estudié en la escuela y en el colegio fue más memoria, eso es cierto. Los profesores insistían en la memorización y todo. Y yo, afortunadamente, nací con una habilidad, yo tengo una buena memoria, yo retengo mucha información de memoria. Pero si usted es un buen memorista, pero no aplica lo que usted memoriza, pues no está haciendo mayor cosa. Afortunadamente, sobre todo en la universidad y cuando fui a estudiar a Estados Unidos, donde a mí me desarrollaron la capacidad de análisis, a hacer preguntas y a buscar las respuestas a esas preguntas, que aquí normalmente no se ha desarrollado. Y esa es la falencia de nuestra escuela. ¿Cuál era esa Que metodología? ¿Cómo ha cambiado la metodología, doctor? Si la Bueno, comparamos. entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, no es que vamos a abandonar la memoria porque es mala, porque no lo es, sino que enseñarle a nuestros alumnos que lo que aprende lo aplique, sea crítico, se haga preguntas constantemente, estarse haciendo preguntas. Y ese es el cambio de enfoque que tenemos que darle a nuestros maestros para que sean mejores maestros en el aula y a nuestros alumnos para que sean más críticos y no repetidores de información. En línea con eso, entonces, el mundo nuestro ahora es de tecnología, es de nuevos lenguajes, de nuevos vocablos, de nuevos conceptos, de nuevas formas de generar conocimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros alumnos. Nuestras escuelas ahora deben adaptarse a ese mundo cambiante. Sí. Pero no pretendamos que nuestros alumnos, no digamos que nuestros alumnos no sirven porque no saben programar. Para eso tienen que aprenderlo. Pero ¿cómo van a aprender a programar? Teniendo una buena base de herramientas del idioma y de las matemáticas, porque programación va en esa línea. Entonces, las escuelas que han logrado eso están pensando en otra forma y usted mencionó la robótica. ¿Y la robótica qué es? Pues básicamente utilizar en su desarrollo esas herramientas de lenguaje, ya no solo lenguaje literario, ya no solo lenguaje del habla diaria, sino que el lenguaje de interpretación y de programación, de formas de ver nuevamente los conocimientos para su aplicación. Y eso la escuela privada sí afortunadamente lo ha entendido y está empezando a implementarlo. Pero sin dejar a un lado las clases de ética, valores, manualidades. Claro, Porque claro. sí, escuché perfectamente lo que dijo el doctor. Mire, lo que dijo Sabión es pero debe ir importante. acompañado también, porque así nos educaron a nosotros y bueno. Lo que dijo el doctor Sabión lo dijo hace tiempos un filósofo griego. El mejor método de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje es preguntando. Ese es el mejor método, preguntando. Y ese es antiguo, pues. Y estamos en lo correcto, doctor Sabión, ¿verdad? No es necesario. Lo único que también los docentes tenemos que actualizarnos, tenemos que acomodarnos a estos nuevos cambios. Y ojo, ¿verdad? No todo lo que está en internet, no todo lo que está en la red, ese es otro problema. Es verdad, ¿verdad? Hay que buscar y hay que saber cómo navegar. Debemos regresar al libro. ¿Ah? Yo pienso que sí. Claro, debemos regresar al libro. Claro, Cristian. Claro que sí. Debemos regresar a los libros, justamente, ese es en conclusión. Ya, por ejemplo, hay países, España, Finlandia, Dinamarca, Suecia, ya hay países que han prohibido las tablets y los teléfonos y las pantallas en el aula. Para volver a la biblioteca. Nuevamente a los libros, ¿verdad? Y mire qué difícil era antes buscar un concepto. Nos mandaban a la biblioteca. Sí. Ahora viene uno y abre el famoso Google y para nosotros antes debía de uno ir a buscar el concepto y varios conceptos. Pero ¿cuál es el resultado de eso? Váyase al trabajo investigativo. Investigación, ¿verdad? Sí, pero el resultado también de la consecuencia de usar el teléfono, de usar la tablet, pregúntele a los oftalmólogos el gran nivel de índice de niños con problemas visuales y adultos.
Yo quedé sorprendido, yo hablando con los amigos que tengo cuando yo voy a exámenes, ¿cómo están los niveles? Me dice, es una barbaridad de niños que tenemos aquí. Me dice. ¿Por qué? Hay algo importante. Sí. Sí, a Juan Carlos lo miro cipote, como dicen popularmente. ¿Ah? Juan Carlos alcanzó el Nacho, No. alcanzó el Nacho. No, el doctor Sabión yo creo que fue con capullo y colita. Siempre hemos estado orgullosos de haber sido formados en educación pública, en la escuela más hermosa que tiene este país, que es la Escuela Cerro Grande, zona 2. De hecho, en estos momentos se está haciendo una inversión de 25 millones de lempiras a través de un fortalecimiento que ha hecho la cooperación alemana con el programa KfW, el programa PROMIN. Entonces, orgulloso de haber sido formado en esa escuelita. Y hay algo importante, y lo voy a recalcar, y voy a repetir lo que decía Gerardo. Hay ONGs que, bueno, yo creo que no es ni oportuno mencionarlas, porque darles publicidad o darles credibilidad. Miren, nosotros cuando asumimos en Secretaría de Educación, acompañando al ministro Esponda, hicimos un cruce conjuntamente con Oscar Rivera, comisionado del Registro Nacional de las Personas. Ese cruce se hizo entre lo que es la edad escolar y los niños que están registrados en el Censo Nacional, en el reporte del registro, conjuntamente con el SACE. Y encontramos un reporte del año 2021 que habían promedio 400,000 niños que estaban fuera, que estaban en edad escolar y que estaban fuera del sistema educativo. Esa brecha ya se revirtió. ¿El por qué? Escuelas reparadas, el efecto colateral, ¿cuál es? Que a la población hondureña le gusta lo tangible y lo visible. Estamos viendo las escuelas con otras condiciones, entonces eso motiva al padre a matricular a sus niños en las escuelas. Y la crisis que nosotros superamos fueron las elecciones internas. ¿Hubo algún reporte de alguna escuela que se encontraba en prioridad, Cristian? Ni Televicentro, ni otros canales televisivos hicieron reporte porque las escuelas están reparadas. Entonces el hecho es que eso está motivando a que los padres lleguen a sus niños a la escuela. Obviamente siguen procesos de deserción, pero esto debido a efectos de migración, estos efectos que, como lo decía el doctor Savillón, que la gente no quiere preocuparse y no creen que el arma más importante que puede tener un joven, un niño, es la educación. Ese es el arma de destrucción masiva que tenemos que tener todos en nuestra mente. Y como lo decía Gerardo, hay un montón de información que es información. Son falacias, son mentiras, pero el índice de deserción escolar ha bajado increíblemente en el gobierno de la presidencia. Tenemos datos fidedignos, tenemos información real, e información que está en la Secretaría de Educación y que puede ser brindada a cualquier medio televisivo, así como le es el banquillo, para que se dé a conocer a la población hondureña cómo hemos cambiado esa brecha, cómo el sistema educativo está siendo modernizado. Obviamente tienen que pasar varios procesos, tienen que pasar varios gobiernos para que el sistema educativo quede al 100% al servicio de la población y sobre todo al servicio de los que más lo necesitan, porque es cierto, hay muchos niños que están matriculados en el sistema educativo privado, pero eso también influye en la disponibilidad y la capacidad económica que nosotros tengamos como padres de familia. Yo creo que todos los padres, nuestra visión y nuestro regalo que le podemos dar a nuestros niños la mejor herencia es la educación, y en este caso pues la presidenta Xiomara ha dado un enfoque claro. El ministro Esponda ha estado trabajando fuertemente. Personas como Gerardo, que vienen de las bases, que conocen todo lo que es el magisterio, saben que el magisterio tiene un nuevo rostro y eso es lo que está permitiendo tener mejores condiciones para nuestros niños y para nuestros jóvenes en cada centro educativo a nivel de todo el país. Sí. Antes de ir a la pausa, doctor Savillón, puntualizar, ¿verdad?, sobre lo que estábamos hablando. No se trata de satanizar la tecnología, los avances, sino de tener este acompañamiento, de no dejar la malla curricular que teníamos con la que nosotros estudiamos, comparado al mundo al que nos enfrentamos, y que por supuesto no debemos oponernos. Usted lo decía, doctor, claro que tenemos que modernizarnos, actualizarnos, como nos dicen nuestros hijos. Papá, es que usted quedó atrás, me dicen a mí. Ahora el mundo es diferente, doctor. No, mire, hay dos o tres cosas al respecto. En primer lugar, nunca una computadora va a sustituir al maestro. Sí. Eso tengámoslo por sentado, ¿verdad? Jamás una computadora me va a sustituir a mí en el aula como maestro. Porque el maestro no solo es transmisor de conocimientos, es formador de valores. Pero en este punto, el problema de la escuela nuestra y de la familia también, pero más de la escuela, es que nosotros estamos, como escuela, estamos siendo atacados desde fuera por todos negativamente. La sociedad, los medios de comunicación no nos están ayudando en la tarea formativa.
Yo puedo estar luchando con mis alumnos para que sean honestos, para que sean responsables y todo ese tipo de valores. Pero allá afuera, los malos ejemplos que estoy viendo, cómo se desempeñan ciertos policías, cómo se desempeñan ciertos funcionarios públicos, cómo se desempeñan las instituciones, cómo se promueve la corrupción en el país. ¿De qué me sirve a mí estar formando allá en el aula que hay que ser honesto, que hay que ser responsable, que hay que decir la verdad siempre, si allá afuera los ejemplos son en el sentido opuesto o en la misma familia? El padre que le dice al hijo, mira, no debes robar, no debes Ujú. mentir. Sin embargo, él está viendo que su papá le van a cobrar, decir que no estoy y no paga sus deudas. En fin, decir, para formar valores tenemos que estar hablando el mismo idioma, familia, sociedad, escuela y todos. Pero aquí tenemos una lucha muy difícil, si no imposible, para corregir eso, ¿va? Entonces, pues, la formación en valores, porque cuando nosotros estudiamos todavía esto de los casos, se daban los casos de corrupción, pero uno lo asumía que era la gente de abajo la que lo hacía. Pero desde los gobiernos militares fue desde arriba para abajo que se fue regando ese virus y ahora yo por eso califico a los hondureños en dos categorías, los probados y los no probados. Los probados son los que han estado en cargos públicos y han demostrado o que son corruptos o que son honestos. Y los no probados son aquellos que no han tenido la oportunidad de demostrarnos si son de uno o de otro grupo, ¿va? Entonces, con eso de los valores, pues tenemos un trabajo titánico que hacer como familia y como escuela. Muy bien, bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y vamos a seguir dialogando sobre los desafíos que tiene el sistema educativo en nuestro país. Ya regresamos. ¿Cómo se debe evitar que continúen vulnerándose los derechos a nuestros menores de edad? Sobre todo, bueno, garantizar seguridad, ese es uno de los principales desafíos que tiene un gobierno. Hemos visto cómo han desaparecido poco a poco las jornadas nocturnas. Recuerda que antes había muchas jornadas nocturnas en diferentes institutos y en el caso de la capital los puedo hasta incluso mencionar porque han sido muy conocidos. Sí. Bueno, importante lo que decía el compañero Savión y Juan Carlos, ¿verdad? Miren, el problema educativo hay que verlo de una forma integral, ¿verdad? Uno de los problemas que ha tenido es que no se ha tenido políticas públicas claras para invertir en educación. Lo otro, y la responsabilidad de actuar frente a la necesidad del Estado o la educación que tiene el derecho del pueblo. Por eso yo siempre admiro a Morazán. A mí me podrán decir de que yo soy acá, que soy por allá, pero yo admiro a Morazán por el pensamiento de nivel de educativo que tenía de un estadista, ¿verdad? E inclusive, en lo que decía el doctor Savillón, regresar a esos valores. En el momento que estaba el fusilamiento de Morazán, el hombre fue tan honesto que reconoció que tenía una deuda. Eso es honestidad, reconocer. Y ¿quién un ser humano va a estar pensando a la hora de la muerte que le debe a fulano, debe acá? Pero Morazán sí. Entonces hay que rescatar e inculcar esos valores. ¿Qué es lo que debe hacer el sistema, los políticos? Tener políticas claras para invertir en educación. Es la única forma, y lo venimos repitiendo y repitiendo de años y años. La única forma de que puede avanzar nuestro país es invirtiendo en educación. Y yo felicito las medidas que se han tomado. Juan Carlos, yo lo sé. Le puedo decir un centro educativo que estaba destruido, botado, el México, que lo están reconstruyendo ahorita en Comayagüela. Va a quedar un monstruo de edificio, pues, que yo me quedo sorprendido. La Santos Guardiola que está ahí, una preciosidad, pues, que parece privado. Lo otro, y concluyo con esto, a las instituciones privadas, yo siempre he dicho, y lo hemos platicado con el doctor Savión, no hay que verlos como un enemigo, sino como un aliado estratégico, porque están a caminar a la par, lo público y lo privado. Esos son. ¿Por qué? Porque al final los resultados van a ser resultados. Y para ponerse a la par de las instituciones privadas, ¿se necesita presupuesto o qué se necesita? Se necesita una toma de decisiones. Ajá. Usted puede hablar de bellezas, de que vamos a hacer esto y esto. No. Una persona que tome decisiones para que se ejecuten las decisiones que se están tomando. En este momento hemos visto, ya lo decía Juan Carlos, yo
que se lo digo, que estoy ahí, que conozco. Bueno, yo estoy en Comayagüela, yo miro las proyecciones y lo que se ha avanzado, tanto en la parte, hay que mejorar, porque falta, y eso es. Y ojo a lo que decía el doctor también, ¿verdad? Y Juan Carlos. Yo conozco varias personas que trabajan en Comayagüela que tienen a sus hijos en las instituciones No, privadas. claro. El señor que nos vende carne a nosotros ahí en Luarque, Ajá. ¿dónde lo tiene? Lo tiene en la Mayan School, porque yo platico con él y me pregunta, profe Gerardo, ¿cómo está? Y su hijo, no, pues sí, no hay una Maya, me dice, esto ahí por aquí. Entonces, pero hace un esfuerzo, pero él sabe Claro. lo que quiere, ¿verdad? Pero también hay compañeros que están ahí, que lo tienen en escuela, se sienten orgullosos, pero, por ejemplo, ayer escuché uno de los compañeros que estaba ahí exponiendo, ¿de dónde viene egresado? Y habla 3 idiomas, de la Lempira, de la escuela Lempira. Si lo logró él, ¿por qué no lo puede lograr cualquiera? Nada más que tenemos que tomar esas decisiones. Políticos, tomen decisiones, inviertan en educación. Sí. Juan Carlos, ¿cómo está con cómo está con el presupuesto? Porque varias secretarías no han alcanzado el presupuesto durante los últimos años. En el caso de la construcción para centros escolares que se han visto destruidos en su mayoría por los fenómenos naturales. El tema presupuestario. Hoy sí, adelante. Ok, le explico de la siguiente manera, Cristian. La Dirección General de Construcciones Escolares, que es la DGCEBI, es el ente rector. Dentro de la rectoría, que así como estaban las escuelas, así estaba la dirección, lastimosamente. Teníamos un presupuesto de $25,000, que vienen siendo aproximadamente 500, 600,000 empiras. Cuando finalizó mi gestión como director, dejamos un presupuesto de 550 millones ejecutados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El apoyo que hemos tenido por parte de la presidenta en la asignación presupuestaria con 250 millones, el trabajo que estamos haciendo y la coordinación que tenemos con diferentes actores, como lo es el Fondo Hondureño de Inversión Social, la cooperación internacional que hemos generado mucha credibilidad. Y a estos momentos, la dirección ha tomado su rol de ente rector, el planotipo, la paleta de colores, la coordinación para la priorización de los centros educativos intervenidos tiene que ser bajo los índices de precariedad, no por tintes políticos, no porque el diputado venga y me diga ayúdame a esta escuela, o que el alcalde venga y me diga llame por esta escuela, sino que tiene que ser en base a los estudios que se han realizado a través de lo que es el sistema CIPRE. Al presupuesto en estos momentos que se está ejecutando desde la Secretaría de Educación son 200 millones de lempiras, pero no solamente es la inversión que tenemos como Secretaría de Educación, sino que lo mencionaba anteriormente. Existen muchos actores y en estos momentos estamos ejecutando entre todas las instituciones vinculadas, que de hecho Red Solidaria también está construyendo escuelas, el Fondo Hondureño de Inversión Social, Secretaría de Educación a través de construcciones escolares, la cooperación de Francia, y el tema muy importante que quiero mencionárselos es la descentralización de los fondos que hicimos. Se le entregaron 1.000 millones de lempiras el año pasado a los gobiernos locales, a los 298 municipios. Solo 3 municipios creo que no fueron los que fueron beneficiarios, y no fueron porque nosotros como Secretaría de Educación no le queríamos dar los fondos, sino que fue por tintes políticos. Este año no se ha entregado el dinero porque todavía hay muchas alcaldías que no han liquidado ese recurso. Entonces, la intervención y la disponibilidad presupuestaria que hemos tenido ha ascendido a más de 2.000 millones de lempiras. Lo repito, todavía quedan muchas escuelas en precariedad, pero hemos llegado a las escuelas que han estado por mucho tiempo en el abandono y sobre todo aquellas escuelas donde el techo ya les caía encima, donde no tenían agua potable, donde no tenían acceso a la energía eléctrica. Y algo importante que tenemos que mencionarle, no solamente es el tema de seguridad pública, no solamente es tener el vigilante, no solamente es tener la patrulla, no solamente es tener la policía militar afuera de las escuelas para cuidarlo, sino que nosotros tenemos que darles condiciones dignas en cada centro educativo, y esto es lo que permite seguridad dentro de las escuelas. Sí. No que una escuela ya le caiga el techo encima. Esto es lo que puedo reportar con información fidedigna, Cristian. Se han hecho cosas espectaculares, se han hecho cosas significativas, y esto, quiero recalcarlo, no es política, sencillamente es patriotismo, y son las instrucciones que nos dio nuestra presidenta Xiomara Castro. Sí, Juan Carlos, muchísimas gracias. Sé que está trabajo en campo en este momento. Muy amable por habernos acompañado. Gracias, un fuerte saludo, Cristian. Gerardo, a la orden, y doctor, ha sido un placer compartir con ustedes. Un abrazo, nos estamos encontrando, saludos. Muchísimas gracias. Antes de la pausa comercial, doctor, ¿por qué se ha dado el tema de la fuga de cerebros? Hay muchos jóvenes que han logrado una beca, y vea el caso particular de Europa, sobre todo con los que estudian medicina. Estos países les ofrecen mejor que se queden en estos países laborando, doctor Sabión. Sí, mire, eso tiene que ver son varios factores. En primer lugar, en Honduras
hay oportunidades limitadas de estudio, aún con las 21 universidades que hay en el país, pero casi todas ofrecen lo mismo, ¿va? La carrera de Derecho, la carrera de Economía, la carrera de Psicología, etcétera. Eso por un lado. Y como hemos visto anteriormente, la, este mundo tan cambiante que lo que aprendí hoy ya mañana está desactualizado, entonces eso obliga, sobre todo a las universidades, para que estén modificando y estén revisando continuamente su currículum. Y yo lo tomo como ejemplo porque trabajé tantos años en la universidad pedagógica. La universidad pedagógica se ha quedado estancada, sigue formando las mismas carreras desde que se fundó prácticamente y el mercado nacional está exigiendo cambios y el mismo currículo nacional, por ejemplo, existen, no sé, como 35 bachilleratos técnicos, pero esos bachilleratos técnicos, no todos o la gran mayoría no tienen los docentes formados para esos bachilleratos. Y esa es función de la universidad pedagógica, porque para eso existe. Es la universidad pública encargada de formar los docentes que el Sí. sistema educativo nacional necesita. Entonces, como aquí no se ven las oportunidades, pues muchos jóvenes buscan ir a estudiar fuera. Y Ujú. cuando conocen otras realidades y cuando las condiciones laborales en otros Diferentes. países Sí. les ofrecen mejores oportunidades salariales Ujú. y condiciones de vida más normales, diría yo, cuando vemos la alta inseguridad que hay en el país, los bajos salarios que se pagan en el país, entonces deciden quedarse. Y por el otro lado, estos países están teniendo el problema de que se están quedando sin población activa porque Joven. la población mayoritariamente ya se está jubilando. Es el caso de los países europeos, por ejemplo, que ya no tienen ese bono demográfico que nosotros Ujú. todavía lo tenemos, pero que lo vamos a perder en algún momento porque la tasa de natalidad de nuestra población está yendo hacia abajo y va a llegar un momento en que no vamos a tener este exceso de jóvenes estudiando para ponerlos al servicio de la sociedad hondureña. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que nuestras escuelas y nuestros colegios públicos y privados estamos formando profesionales para otros países. Así es. Los estamos formando nosotros, pero para que se desempeñen en otros países, en Alemania, en Europa en general, en Estados Unidos, aún con las políticas restrictivas que el presidente de Estados Unidos está poniendo a la migración, pero las compañías norteamericanas son las principales agentes que contratan gente de fuera. Por ejemplo, en el Valle del Silicón, como se le conoce, donde Ujú. están las grandes tecnológicas, de cada 10 ingenieros que tienen, 9 son extranjeros, u 8 son extranjeros, y mayoritariamente hindúes, ¿verdad? Porque la India le da mucho esfuerzo a la matemática y a la ciencia, ¿verdad? Así es. Entonces, nuestros jóvenes que van por las áreas de STEM, o sea, ciencia, tecnología, matemáticas, esas profesiones allá están teniendo una alta demanda, ¿verdad? Así es. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa comercial para regresar con las conclusiones. También hubo un impacto cuando desaparecieron las normales mixtas. Sí, Ya vamos a regresar para que nos diga también dónde se graduó usted. ¿Ah? Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Al Banquillo. Quedamos pendientes con el impacto del cierre de las normales mixtas, ¿verdad? Sí, ¿Dónde se graduó usted, yo profe? me gradué en la Escuela Normal Pedro Nufio de aquí de Tegucigalpa, Aquí en la, por la en la Kennedy. Kennedy, en el año 84. O sea, y al siguiente año ya concursé y empecé a trabajar. Vengo de escuela multigrado, Ujú. trabajé abajo del Puente Germania, tenía los 6 grados, atendía, y estuve 10 años ahí trabajando. Luego pasé a otro centro educativo más acá, Ixaná, en la colonia Satélite. Y luego fui concursando, me gradué de licenciado en pedagogía, soy consejero del técnico Río Abajo y después ascendí a lo que es director distrital de varios distritos que he estado y ahorita estoy en el 9. Sus conclusiones. Para el sistema educativo, lo que yo siempre he planteado que se debe
tener políticas claras, públicas, en el área de educación. Y una vez que se tengan claras esas políticas, se deben de tener el equipo o el personal adecuado para que pueda gerenciar lo que es un sistema educativo. Recuerde, el sistema educativo es un monstruo. No es fácil. Ya, por ejemplo, mencionaba Juan Carlos ahí el CIPLI, ¿verdad? Que casi muy pocas personas saben lo que significa, ¿verdad? Que es el Sistema de Infraestructura y Planificación Escolar. Ni inclusive algunos compañeros docentes no saben. Está en el SASI, usted puede monitorear ahí, ver cómo está la infraestructura y aparecen los centros que están mejorados, etcétera, etcétera. Y lo otro que se debe de hacer, que es fundamental para que el sistema educativo funcione y que avance, como lo decía el doctor Savillón, la pedagógica se ha quedado atrasada. Sí. Eso lo tenemos claro. Tenemos que invertir en investigación. El país en educación se tiene que invertir en lo que es investigación educativa y en cualquiera otras áreas y modernizar lo que es el currículo y las nuevas carreras ofertas, porque los jóvenes se van porque no encuentran ese estímulo que decir, quiero estudiar tal. Ya lo decía el compañero Sabión. En las áreas técnicas no encontramos de refrigeración que den clases, sí. no encontramos de madera que den esas clases, no encontramos de maestros de arte. Es difícil encontrar, es más, se escriben ahí, necesitamos tal y no lo encontramos. Es difícil. Pero yo sí pienso que para concluir si hay la voluntad de los políticos para invertir en educación, creo que el país, no es que creo, estoy seguro que puede salir adelante. Sí. Sus conclusiones, doctor Sabión. Mire, aquí hay que tener 2 o 3 cosas bien claras. En primer lugar, hay que reconocer lo que este gobierno ha hecho en infraestructura educativa es excelente y el próximo gobierno tiene que continuar con esa línea. Olvidarse de líneas políticas, sea quien gane, debe continuar con ese programa de reconstrucción, que es excelente. Segundo, acompañar a ese programa, ya no le llamemos merienda escolar, llamémosle el almuerzo escolar, que eso ayuda a retener alumnos en el sistema y a que estén ahí, que no se vayan, ¿verdad? Porque ya sabemos, zonas rurales y urbanos marginales hay serias deficiencias en cuanto a la alimentación. La producción de textos. Yo no le apuntaría a la tecnología, a las computadoras en el aula y todo, mientras nuestros alumnos no tengan sus textos respectivos en todos sus escritorios para todas las asignaturas. La capacitación docente es fundamental. Esa parte la hemos descuidado también, ¿verdad? Y luego, pero por el otro lado, a la familia hondureña, pongamos la educación como la primera obligación de la familia. La educación, sin educación no vamos a progresar. ¿Por qué yo he llegado donde estoy? Porque me eduqué. Yo nací en un lugar campesino, hijo de campesinos, pero si yo no hubiera estudiado no estaría donde estoy, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo como punto. Y luego, ver que la educación es un derecho, pero es una obligación. Y la familia está obligada a mandar a sus hijos a la escuela. No es que es un derecho que el Estado me lo tiene que dar porque yo quiero, no. Es que la familia tiene el deber de mandar a su hijo a la escuela, el Estado tiene el deber de proveerle las oportunidades. Y una vez cuando yo cumpla con ese deber, entonces voy a tener el derecho a exigir que el Estado me dé mejores oportunidades educativas y yo como ciudadano a tener oportunidades para estudiar a la edad que quiera, ¿verdad? Entonces tengamos eso bien claro. Lo que son deberes, primero cumplamos los deberes para después exigir los derechos. Bueno. Así es, bueno, y les entendí claramente a ambos, es volver a la cultura de la lectura. Correcto. Presencial, o sea, tener los libros. Está bien tener la tecnología a la par, las tabletas, los celulares, pero no olvidar esa costumbre de la lectura. Hemos perdido también en la redacción, el análisis, la redacción, sí. La ortografía. Hombre, la ortografía sobre todo. Vemos ahora en las redes sociales bárbaros que escriben hola sin H. Y vemos una gran cantidad de errores. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado, muy amable. Bueno, ha sido un placer y un saludo al amigo Gerardo Solano. Gracias, doctor. Gracias, igualmente. Profesor. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Por su tiempo.
el profesor licenciado Gerardo Solano, expresidente del COPRUN, asesor ahora y director distrital número 9. Gracias también al doctor Carlos Avión, presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, y a Juan Carlos Cuello, quien se conectó, pues, imagínense ustedes, un fin de semana y trabajo en campo, quien es el titular de SEDESPA y vinculado también a las construcciones escolares de bienes inmuebles de la Secretaría de Educación. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Feliz inicio de semana.